Bueno, vamos a leer esta escritura y luego vamos a orar. ¿Está bien? Efesios 2, 11 al 12 dice: No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero, digan pero, me encantan los peros de Dios. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por esta palabra, Dios. Gracias Dios porque Dios, sabemos, Señor, que confiamos en ti, que dependemos de ti, Dios. Gracias Dios porque tú has sido bueno con nosotros, nos has rescatado, nos has salvado. Te pido que esta realidad cada día la entendamos mejor y no lo malentendamos, sino que la vivamos, Dios, y la compartamos, Padre. Te entregamos esta tarde, Dios, y te pido, Dios, que tú hables por medio de mí, Dios, y que llegue esta palabra a cada corazón, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues de nuevo estamos en esta serie de Efesios. Los que nos acompañan en línea, hola, espero que esta palabra llegue hasta su corazón ahí donde están acompañándonos. Bueno, la semana pasada mi papá, gracias a Dios, nos dio una palabra tremenda y terminamos en Efesios 2:10, donde dice que nosotros somos hechura de Dios, poema de Dios, y fuimos hechos para hacer cosas buenas que Dios ha preparado de antemano que hagamos. Y me encanta esto porque me habla de que Dios no nos tiene aquí por casualidad o por accidente. Dios tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas. Si hoy tú estás aquí, estás respirando y estás aquí, es porque Dios todavía tiene un propósito para tu vida. Hay algo que Él quiere que tú hagas, que tú hagas para su reino, para su gloria y para su honra. Entonces, la semana pasada aprendimos de esto, de cómo somos hechura de Dios, cómo Dios está haciendo algo en nosotros y lo que Él comenzó en nosotros lo va a completar, lo va a terminar. Es un proceso. Me encanta que tenemos un Dios que es paciente con nosotros, que Él está obrando en nosotros, que Él es mucho más paciente con nosotros a veces que nosotros somos con nosotros mismos. Y yo le doy gracias a Dios por eso, que tenemos un Dios que es fiel, que su amor es constante y que no se cansa de obrar en nuestras vidas. Pero entramos aquí a Efesios 2:11 para seguir con la enseñanza de Efesios. Y ahorita lo que leí, esta escritura del 11 al 12, me encanta porque nos da una clara idea de lo que Pablo está tratando de seguir compartiéndole a los gentiles. Los gentiles, recuerden que son personas que no son judías. Cualquier persona del mundo, romana, griega, lo que sea en estos tiempos, que si no son judíos son considerados gentiles. Tú y yo somos considerados gentiles. Entonces estos gentiles se sentían un poco excluidos porque, si recordamos, en el Antiguo Testamento Dios escoge un pueblo. ¿Y cuál pueblo? Escoge una nación, la nación de Israel. Por medio de Abraham sabemos que comienza este pacto del Antiguo Testamento. Empieza este pacto Dios con el pueblo de Israel. Y por el tiempo de que Dios hace este pacto con el pueblo de Israel, Él está constantemente obrando en el pueblo de Israel, les está dando victorias, les está ayudando. Cuando ellos terminan rebelándose contra Él, Él va y tiene paciencia sobre ellos y constantemente está obrando y trabajando en el pueblo de Israel, porque es el pueblo que Dios escogió. ¿Están conmigo? Esto es en el Antiguo Testamento. Entonces, el pueblo judío ya tenía un historial con el Dios viviente, con el Dios todopoderoso. Ellos ya tenían comunión con Él, sea por medio de la ley y a través de todo esto, pero había un reconocimiento de un Dios y un solo Dios, que es Yahweh, ¿verdad? Entonces los gentiles por muchos años estaban separados de este pacto antiguo que Dios tenía con el pueblo de Israel. Solamente era para el pueblo de Israel. Entonces los gentiles no tenían al Dios verdadero en sus vidas, no tenían esperanza
y porque no tenían al Dios verdadero, estaban creando ellos mismos sus propios dioses. Y vemos que por miles de años ellos están adorando y haciendo ídolos y adorando mitos y estos dioses que realmente no existen, y realmente dioses que terminan siendo falsos. Literalmente una falsa vida la que están viviendo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Empieza en el 11 diciendo: no olviden que ustedes gentiles, no olviden que estaban excluidos, eran llamados paganos. Recuerden que está hablándole aquí a los gentiles de Efesios, los creyentes, la iglesia les está diciendo, eran paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Sabemos que los judíos se circuncidaban y era una ceremonia que ellos hacían ritual para separarse, ser diferente a los demás, al resto del pueblo, y reconocerse como el pueblo escogido de Dios. Pero esta circuncisión, aquí dice en el versículo 11, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. Entonces el pueblo de Israel hacía este ritual, pero era nomás un ritual. Realmente muchas veces vemos en Isaías y en otras partes de la escritura, en el Antiguo Testamento, los profetas que decían que el pueblo de Israel adoraban, honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Entonces eran buenos para las ceremonias, eran buenos para los rituales, pero realmente su corazón no estaba rendido al Dios Todopoderoso, aunque Dios hizo un pacto con ellos. Y luego el versículo 12 dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no conocían de Cristo, no conocían de Dios, ¿okay? Y luego dice: no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos, con los judíos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Qué horrible, ¿no? Qué horrible vivir en este mundo sin Dios y sin esperanza. Qué horrible vivir sin esperanza, pero qué horrible, qué más espantoso vivir sin Dios, ¿verdad? Entonces en este tiempo yo quiero decir que más que vivir sin Dios y sin esperanza, vivían en ignorancia. Vivían en ignorancia porque no conocían del Dios viviente, porque el Dios viviente se reveló al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces ellos estaban viviendo en ignorancia, y cuando vivimos en ignorancia, como los gentiles antes, lo que terminamos haciendo es creando nuestros propios dioses, nuestra propia manera de vivir. Y esos dioses traen o nos dan una falsa esperanza. Y esta falsa esperanza nos lleva a una forma de vivir falsa y que nos lleva a conducir una vida llena de desesperanza o falta de esperanza y una forma destructiva de vivir. Cuando la gente no tiene esperanza, cuando está creando su propio camino, creando falsos dioses, lo que termina pasando, estás viviendo una falsa vida que te termina llevando a la destrucción. ¿Cuánta gente allá afuera ahorita está viviendo una falsa vida? Están creando una vida que creen que los va a satisfacer, que los va a llenar, y aunque les va a dar algo bueno, y terminan viviendo en destrucción. Y es lo que estaba pasando con los gentiles, y constantemente estaban viviendo sin esperanza y viviendo una vida destructiva. Pero, digan, pero, entonces tú y yo algún momento estuvimos así, viviendo sin Dios y sin esperanza, haciendo lo que nos pegaba la gana, pensando que si nosotros podíamos crear la vida que queremos y esa vida nos va a traer gozo, pero sabemos que últimamente nos trae destrucción. Pero ahora, sido unidos a Cristo Jesús, antes estaban muy lejos de Dios. Me encanta esto, porque el Jesús que yo adoro y sirvo se va hasta lo más lejos por sus hijos. Se va, no importa qué tan lejos esté de Dios, que estés de Dios, no estás tan lejos para que Él y su amor te alcance. Y yo estaba lejos de Dios, aún estando cerca de la iglesia, cerca del ministerio, como hijo de pastor, estaba cerca, pero mi corazón estaba lejos. Mi cuerpo estaba físicamente cerca, pero mi corazón estaba lejos, como muchos de nosotros. Estábamos lejos de Dios, pero ahora, pero ahora fueron acercados por medio de las buenas obras. No. Por medio de que qué bonito se ven. No. Por medio de la sangre de Jesús.
su sangre, su obra en la cruz nos acercó a Él. Tú y yo nunca íbamos a poder acercarnos a Dios en nuestra propia habilidad. Estábamos lejos de Él, pero Dios, Jesús, muere en la cruz, derrama su sangre. Él fue el que primero nos amó a nosotros. Aun cuando nosotros, Romanos dice, aun cuando nosotros éramos pecadores, Él vino y dio su vida por nosotros. Estábamos lejos y Él se acercó. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que tenemos un Dios que se acerca a nosotros? Aun cuando corremos, aun en nuestras burradas, aun en nuestras cosas, Él se acerca a nosotros. Efesios 4:18, apoyando un poquito lo del versículo 12, dice: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, esos tienen escurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y de nuevo, los gentiles antes de Cristo, nosotros antes de Cristo, estábamos en ignorancia. Y es lo que pasa con muchos creyentes, gente que no cree, incrédula, es que vive en ignorancia. Y la ignorancia los domina. Y lo que pasa, terminan endureciendo su corazón. Te doy un ejemplo. Yo empiezo a hacer mi propia vida y yo creo que yo estoy haciendo buenas cosas. Y esas buenas cosas se deben de merecer la bendición de Dios. Porque yo me merezco todo lo de Dios. Entonces yo estoy haciendo buenas cosas y empiezan a pasar cosas malas en mi vida. Y esas cosas que yo pienso en ignorancia estoy haciendo, en lugar de recibir bendición, lo que estoy haciendo es causando más problemas en mi vida. Y termino haciendo un hoyo más grande, porque estoy ignorante, porque yo estoy haciendo lo que me da la gana. Y luego cuando ya estoy en un hoyo tan grande digo: ay Dios, ¿por qué? Y le echamos la culpa a Dios. Ay, yo no me merezco esto. Y empezamos nosotros a echarle la culpa a Dios porque se nos endurece el corazón. Yo no debo de vivir esto. ¿Por qué Dios permite esto? Y Dios está diciendo: porque es tu ignorancia la que te está dominando a hacer lo que quieras. No has conocido la verdad. Entonces dice aquí: estos tienen escurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Hay una vida que proviene de Dios. Y si estamos alejados, ignorantes de ella, no vamos a vivirla y no vamos a recibir los beneficios de ella. Y lo que termina pasando es que nuestra confianza está en el lugar equivocado. Ese es el problema con el mundo. Y aún los creyentes, nuestra confianza está en el lugar equivocado. Nuestra confianza está en nuestro propio entendimiento, nuestra confianza está en nuestro dinero, nuestra confianza está en nuestro poder, en nuestro entendimiento y en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos ignorantes a lo que realmente debe estar nuestra confianza, que es Jesús. Y aquí podemos ver que así estábamos todos nosotros, poniendo nuestra esperanza en cosas que realmente no debíamos de poner nuestra confianza. Porque cualquier cosa fuera de Cristo no es confiable. Cualquier cosa aparte de Cristo no es confiable. Ni las amistades, ni los negocios, ni la economía, ni el gobierno, ni la persona más inteligente. Nadie es confiable ni nada aparte de Cristo. Amén. Incluso nuestra propia fuerza y conocimiento no son confiables. Solo nos puede llevar hasta cierto punto. Tu inteligencia nomás te va a llevar hasta cierto punto. Tu dinero te va a llevar solamente hasta cierto punto. Tus diplomas, tu carrera te va a llevar solamente hasta cierto punto. Pero sabemos que nuestra confianza no debe estar en esas cosas, pero en Jesús. Y Efesios 2:13, Pablo les recuerda esto a los gentiles. Dice: pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos y ahora fueron acercados. Sabes que aquí le está diciendo Pablo: hey, Jesús no nomás murió por los judíos, no nomás vino por los judíos, pero vino por todo el mundo. Él murió por todo el mundo, toda nacionalidad, toda raza. Jesús vino a morir por todo el mundo. Y fue a través de su sacrificio, a través de su sangre, que todos los que estaban lejos ahora están cerca. Me encanta eso, porque aún los judíos pensaban que estaban muy cerca, porque estaban haciendo ceremonias y rituales. Y yo pienso que mucha gente sí, aún en la iglesia, donde gente religiosa que, es que ese está bien lejos, yo estoy cerca, ve cómo yo me porto bien, ese pobre de él necesita la misericordia de Dios, yo estoy bien. Pero la verdad es que todos estábamos lejos.
Tú y yo estamos lejos y la única razón por que estamos cerca es por la gracia y misericordia de Dios. Y el Salmos 2, el principio del Salmos de Efesios 2, es lo que Pablo está expresándole a los gentiles, lo que realmente es la salvación, que no es por obras, pero es por fe, para que nadie se pueda jactar y decir, híjole, es que yo me merezco el perdón de Dios. No, la verdad es que ninguno de nosotros lo merecemos. Por eso está la gracia de Dios, que es lo que Dios nos da, aún lo que no merecemos Dios nos lo da, que es su amor, es su perdón y es su gracia en nuestras vidas. Amén. Entonces me encanta esto, que Jesús se acercó a los que están lejos. Yo me considero siempre me he considerado el que estaba lejos. Yo fui a una escuela cristiana y todos me veían a mí como que el pecador más pecador del mundo. Y en la escuela bíblica también. En todas partes yo era como que yo nunca podía entrar a ese círculo. Y yo le doy gracias a Dios porque fue Jesús el que me rescató, no gente. Yo no dependo del hombre ni de nadie, sino dependo de Dios. Perdón, ya me fui por otro lado. Pero bueno, vamos a seguir. Efesios 2:17. ¿Están aquí? Dice el versículo 17: Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Me encanta porque Jesús es el príncipe de paz. Eso vino Jesús a hacer. Jesús vino a traer paz al mundo, no nomás a los judíos, sino a los gentiles. Jesús vino a traer paz a todas las naciones, a todas las razas, a todas las personas. Jesús vino a traer paz. Ahora todos podemos tener, porque Dios vino a traer paz a través de la buena noticia, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, un templo para el Señor. Entonces Jesús, gracias a su obra, todos tenemos acceso al Padre. Y yo sé que a los fariseos, religiosos, judíos, esto les molestaba. Les molestaba que todos tenían acceso a lo que ellos tenían acceso, exclusivamente en el templo en Jerusalén, pero ahora todo el mundo. Pero yo me imagino así la gente aún en estos tiempos, religiosos, que vemos a chavos que se ven de alguna manera, o gente que actúa de cierta manera y, ay, ¿qué está haciendo aquí en la iglesia? Aquí no debe tener acceso a ese tipo de personas. Y te quiero decir que Jesús vino por toda persona. No importa en qué tan lejos, nadie de nosotros estamos tan lejos para que el amor de Dios nos alcance. Entonces debemos nosotros mismos abrir nuestro corazón, nuestros brazos y abrazar a cada persona que entra por esas puertas, porque tú y yo estábamos lejos y Dios nos aceptó y nos recibió, y así mismo nosotros debemos aceptar y recibir a cualquier persona que entre por las puertas de esta iglesia. Amén. Amén. Todos tenemos acceso al Padre por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, un templo para el Señor. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que tú y yo ya no somos desconocidos? Que ya no somos extranjeros, que tenemos acceso a Dios, a nuestro Rey, al Señor, y tenemos acceso a Él, no somos desconocidos. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Dios no nomás nos hace ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos, pero también nos hace miembros de su familia, hijos, hijas de Dios. Y por eso tú y yo debemos estar agradecidos y debemos de alabarle y exaltarle. Y Él está recordándole esto a los gentiles, porque ellos se sentían como que los arrimados. ¿Nunca les ha pasado que te has sentido como el arrimado en una fiesta, en un lugar, en un círculo de amigos? Estás así como que te agüitas, ¿no? Como que no puedes encajar. Pero aquí Dios a través de Pablo le está diciendo a los gentiles: hey, ya ustedes no son los arrimados, ustedes tienen todos los beneficios. ¿Por qué? Porque los judíos ahora, después de Cristo, en el nuevo pacto, Dios no estaba haciendo excepción de personas. Todos, la única manera que tú y yo podíamos acercarnos a Dios es por medio de la sangre de Jesús. No por tu raza, no por tus ceremonias o rituales, solamente por la obra de Jesús. Entonces sigue diciendo versículo 20: juntos constituimos su casa, gentiles, judíos, toda nación, toda raza. Yo sí confío y quiero y le pido al Señor que estamos una iglesia
cultural. Que aquí no nomás seamos puros mexicanos, que haya de todo. Que todos aquí, y americanos o anglos, que de toda nación, de toda raza. Y aquí dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ellos comenzaron la obra, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él. Unidos en Él. Esto es importante. Tú y yo, la única manera que formamos parte de la casa de Dios y el templo de Dios es estando unidos con Él. De nuevo, no por buenas obras, no por cuánto ayudo a la humanidad. Es cuando estás unido en Cristo, que es la piedra principal. Y lo dice, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo. Esto es importante, vamos formando un templo. El templo todavía no está completamente formado. Vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. A mí me emociona porque yo trato de ver mucho más allá de que Dios está formando su templo. Ya no, de nuevo, los gentiles se sentían fuera de lugar porque antes tenías que ser judío para ir a adorar al templo, o si no eras judío tenías que pasar por otro tipo de ritual para participar. Entonces ya no teníamos que ir a Jerusalén, al templo, a adorar a Dios. Ahora tú y yo formamos el templo de Dios. Cuando tú y yo nos unimos a Cristo, tú y yo somos el templo de Dios, y Dios sigue construyendo ese templo. Y yo lo veo así: cada vez que alguien entrega su vida a Jesús, se está formando el templo. Cada vez que más y más personas se entregan a Cristo, se está formando Dios un templo todopoderoso que Dios llena su presencia, llena el templo con su presencia. Imagínate si en todo el mundo gente se sigue entregando a Jesús, la presencia de Dios va a estar en todas partes de este mundo y Él va a ser glorificado y exaltado. Un templo glorioso que va a exaltar el nombre de Jesús. Y aquí les está recordando a los gentiles esto, de que ellos ahora también forman el templo de Dios. El templo, obviamente, es un templo espiritual, el que está hablando aquí, ya no un templo físico. Y estas son muy buenas noticias, porque tú y yo, para tener un encuentro con Dios, no tenemos que ir a Jerusalén y no tenemos que ir al templo. Tú y yo tenemos acceso al mismo trono de Dios. Ponte a pensar en eso. Tú y yo tenemos acceso al mismo trono de Dios. En tu carro tú empiezas a adorar a Dios, ahí está el templo de Dios y ahí está la presencia de Dios. En tu casa con tu esposa, se ponen a orar ahí en el cuarto, en la cocina, donde estén orando, ahí está el templo de Dios, ahí está la presencia de Dios. A donde nosotros vamos, va la presencia de Dios, porque tú y yo formamos el templo de Dios. Me acuerdo una historia que me contó mi papá, estando en Jerusalén. Él, que no me invitó, no se crean, no pude ir, no me dejaron a la escuela. Todavía no perdono a la escuela por eso. Pero bueno, mi papá estaba en Jerusalén y no sé si has escuchado el muro de los lamentos. Este muro es una parte del templo original que todavía está ahí en Jerusalén, y los judíos van, mesiánicos o no mesiánicos, van y oran, y ahí escriben peticiones en papelito, los meten y ahí oran en la pared. Y mi papá me estaba contando esto, que cuando él estaba ahí y estaba ahí él orando, el Señor le habló y le dijo: ¿acaso no son esas piedras grandes? Y mi papá dijo: no, sí, Señor. Entonces dice: pero el templo, así tan magnífico como era, ahora ha sido sustituido por ti. Ahora tú eres el templo del Espíritu Santo. Entonces sí, den un aplauso al Señor, porque tú y yo hemos sustituido ese templo. Y esto después vamos a ver cómo es que Pablo nos lleva en los otros capítulos en Efesios, de que porque somos el templo del Espíritu Santo, porque somos separados por Dios, porque somos rescatados, ahora hay una forma nueva de vivir. Ya no vivimos como estamos en la oscuridad, pero como hijos de la luz, y después veremos eso. En Efesios 3, ya terminamos Efesios 2. En Efesios 3, 1 al 13 no me voy a meter mucho por tiempo, pero lo que está haciendo Pablo aquí en el principio de Efesios 3, les está recordando
a los gentiles por qué está escribiendo esta carta. Porque él les está diciendo, yo fui llamado a los gentiles. Les está platicando de cómo él tuvo un encuentro en Damasco con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Se llamaba él Saúl. Fue tirado de la mula o no sé ni qué era, burro, lo que sea. Pero fue tumbado por la presencia de Dios, por la gloria de Dios. Y en ese momento él tiene un encuentro con Dios. Y ya no es Saúl, ahora es Pablo. Y Pablo, él entiende en estos tiempos que él fue llamado a los gentiles. Que son los gentiles de nuevo, los romanos, los griegos, y pudiera hacer toda una enseñanza de eso, pero veamos que ahora Pablo les está compartiendo todo eso y les está ministrando. Realmente lo que está haciendo en esta carta, los está ministrando, los está animando a que yo sé que no son judíos, pero ustedes también son escogidos por Dios. Dios murió por ustedes, ustedes son el templo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y ahorita voy a predicar, ya sé que estoy como maestro ahorita voy a predicar un poquito. Pero vemos aquí, y esta es una introducción del capítulo 3, del 1 al 13, pero en el 14, quiero que enfoquemos aquí, versículo 14 del capítulo 13, Pablo hace una oración. Pablo hace una oración tremenda que quiero que le pongamos atención. Y dice el versículo 14, cuando pienso en todo esto, o sea, en todo lo bueno que Dios, todo lo que hizo Dios y lo que Él quiere hacer a través de los gentiles, dice, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Elevo una oración al Padre. Necesitamos recordar algo. En Éfeso estaba el templo de Diana y la gente adoraba esta diosa y otros dioses. Pero aquí Pablo le está diciendo, hey, hay solamente uno en el que debemos de caer de rodillas y es el Padre eterno. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega. Y aquí dice, el creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra, les está pegando, está diciendo, no sé por qué adoran a esa Diana y eso no es nada. Al que yo me pongo de rodillas y oro es al Padre, el creador del universo, el creador de la tierra. Por eso tenemos de tener cuidado en otras religiones a qué oramos. El único que debemos de orar es a Jesús, el creador del universo. ¿Están conmigo? No ningún santo, al creador del universo. Entonces dice aquí, creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, pido en oración que de sus gloriosas y inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Está aquí orando que Dios nos fortalezca con poder en nuestro ser interior por medio del Espíritu. O sea, el ser interior es lo más adentro que Dios puede hacer, es en nuestro corazón. En nuestro corazón. Dios quiere ahí fortalecernos. Quiere ahí que de ahí confiemos en Él y que de ahí tengamos una relación con Él. Y dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él. ¿Cuántos han puesto su confianza en Jesús y lo que Él ha hecho por ti y por mí? Él habita en ti. Él habita en ti, ¿ok? Y dice aquí, y no habita en ti como un Jesús que está ahí nomás sentadillo ahí. No, lo que habita en ti es el poder de Dios, es la esencia de Dios, es lo que habita en ti, no un monito, sino el poder del Espíritu Santo en ti. Entonces dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios. ¿En qué? En el amor de Dios. En la versión en inglés dice en el amor. Pero sabemos que el amor, Dios es amor. Esto es importante. Me encanta que Pablo dice en el amor de Dios, porque muchas veces tú y yo inventamos amor. Nosotros le ponemos definición a amor. El mundo le pone definición a lo que es amor. La cultura le pone definición a lo que es amor. Y hay tantas definiciones de lo que es amor, pero el amor real viene de Dios porque Dios es amor. Y Pablo les está recordando esto. Echen raíces, no en lo que ustedes piensan que es amor, no lo que se les enseñó allá afuera lo que es amor, sino en el amor de Dios. Y ellas los mantendrán fuertes. Las raíces en el amor de Dios profundas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor.
Si mi deseo es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Es una oración hermosa de Pablo. Pablo está orando y está pidiendo que sean llenos del poder de Dios, que sean llenos de la presencia de Dios, que sean llenos de la plenitud del amor de Cristo. Y sabes que cuando entendemos profundamente el amor de Dios, más lo vamos a vivir, más lo vamos a desear. Cuando entiendes cuánto te ama Dios, más lo deseas, más lo quieres. Yo tenía que mostrarle a mi esposa cuánto la amo, con muchas rosas, con algunas joyería, pero más no sé, de novios, ¿verdad? Dice, no me has comprado joyería. Le hizo así como que no, porque no le he comprado joyería en mucho tiempo, yo creo. Okay. No. Pero yo necesitaba mostrarle mi amor, ¿ok? Y yo mostrándole cuánto la amo, la enamoré, ¿ah? Y fue bien fácil hacerlo. ¿Ah? Y ahora la tengo, no. La enamoré. ¿Por qué? Porque hubo un amor que se le dio y ella lo entendió y lo recibió y hubo una relación. Igualmente, Dios nos ama. Dios te ama, y si no lo comprendes, no vas a levantar tus manos durante la adoración. Si no lo comprendes, no le vas a decir no a las otras cosas. Si no comprendes el amor de Dios completamente, no lo vas a amar como deberías amarlo. Es lo que Pablo está aquí diciéndoles, orando que lo comprendan. Yo de veras oro esto, que todos nosotros comprendamos el amor de Dios. Y el amor de Dios no es simplemente escucharlo o cantarlo. Lo que me encanta aquí, que la palabra comprender en el griego también quiere decir obtener. Y me encanta eso, porque una cosa es escuchar del amor de Dios, otra cosa es cantar del amor de Dios, pero otra cosa es tener el amor de Dios, obtenerlo. Y cuando tenemos el amor de Dios, entonces eso nos transforma, eso nos cambia. Y cuando amamos a Dios porque tenemos su amor, amamos a personas y cambiamos el mundo, como es nuestra visión aquí en Rocafuerte. Nosotros amamos a Dios, amamos a personas y cambiamos el mundo. Cuando tienes el amor de Dios, tu realidad cambia. Y me encanta esto, porque también la palabra conocer es la palabra gnosko en el griego. Y no nomás habla de una palabra, un conocimiento lógico o razonable, pero es un conocimiento que se experimenta. Entonces experimentas el amor de Dios, lo obtienes y lo experimentas. Y esa es mi oración, que aquí en Rocafuerte las personas que llegan aquí no nomás escuchan del amor de Dios, no nomás se canta del amor de Dios, pero experimentan el amor de Dios. ¿Cómo? A través de la presencia de Dios, a través de la comunidad de Dios que somos tú y yo. Las personas deben de ser amadas por ti y por mí, deben de recibir el amor de Dios a través de la comunidad de Dios, de la familia de Dios. Tú y yo fuimos hechos para amar, y de tal manera que la gente experimente este amor y lo reciba. ¿Están conmigo? Un día yo me acuerdo cuando, y no me voy a meter en mi testimonio, pero hubo un momento donde todo lo que tenía que ver con el amor de Dios, todo lo que le había escuchado, lo experimenté. Y mi vida nunca fue la misma. La experimenté a través de personas que me amaron aún en mis fallas, que no me juzgaron, que me sanaron, que me amaron, que me dijeron, Dios te ama. Dios, tus fallas no te definen, tus errores no te definen, el amor de Dios es el que te define. Y yo experimenté eso por primera vez y mi vida nunca fue la misma otra vez. Y esa es mi oración para cada persona. Y con esto termino en Efesios 3, 20. Y me encanta cómo Pablo completa su pensamiento del capítulo 3. Y dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr, digan, puede lograr, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Que actúa en nosotros. Dios, el Dios que yo adoro, el Dios que Pablo adoraba y el Dios que él escribía a los gentiles, era un Dios que puede lograr mucho más
mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. A mí me pegó esta escritura en estos días, porque quiero que te pongas a pensar en esas veces que imaginabas, híjole, si Dios pudiera hacer esto, si Dios pudiera hacer esto en mis hijos, si Dios pudiera hacer esto en mis finanzas, si Dios pudiera. Y Dios dice, yo puedo lograr aún más. Yo puedo hacer aún más que eso. Si Dios pudiera hacer esto en mi matrimonio, si Dios pudiera hacer esto en mi negocio. Y Dios está diciendo, aún más yo puedo hacer. Tú te estás imaginando algo bueno, yo tengo algo mejor para ti. Tengo lo mejor para tus hijos, tengo lo mejor para tu familia, tengo lo mejor para tus nietos. Dios tiene algo. La imaginación de Dios es más hermosa, es más pura que la tuya. Y si tú lo imaginaste, Dios dice, yo lo puedo hacer y aún lo puedo hacer más. Lo puedo hacer más. Él puede lograr. Me encanta esto porque es el verbo en el presente. No dice logró o va a lograr. Dice puede lograr. Hoy Dios puede lograr lo que tú te estás imaginando o lo que tú lo quieres pedir. Dios lo puede lograr. Empieza a imaginar otra vez. Empieza a pensar y soñar en lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. Yo lo digo, en mi familia, en mi iglesia. Yo me imagino cosas locas para Roca. Les quiero decir, les puedo decir aún esto. Cuando estaban en los peores momentos, mi familia, el ministerio y todo, yo me imaginé esto. No es cierto. Me imaginé algo similar. Y les quiero decir que Dios me ha sorprendido. Dios me ha sorprendido. Él siempre, debo decir, Él siempre me ha mostrado más de lo que yo pensé. Me ha dado más de lo que me imaginé. Y te quiero decir, ese es el Dios que yo sirvo. Es al Dios que yo le canto. Y yo por eso levanto mis dos manos y le adoro. Porque Él hace lo que yo nunca me imaginé que pudiera hacer. Amén. Sí. Y Pablo les está recordando esto a los gentiles, porque el ver gentiles y judíos juntos haciendo iglesia y avanzando el reino de Dios, los judíos no se lo imaginaban, ni los gentiles. Pero Dios hace lo imposible posible. ¿Por qué estás pidiendo tú hoy? ¿Qué estás pidiéndole al Señor hoy? Dios lo puede hacer. A lo mejor no va a ser a tu manera, no va a ser a tu tiempo, pero pídele y deja que te sorprenda. Yo le doy gracias a Dios que no lo hizo a mi manera. Yo le doy gracias a Dios que no lo hizo a mi tiempo. Yo le doy gracias a Dios que lo hizo a su manera y a su tiempo, porque es mucho mejor de lo que yo me pudiera imaginar. De veras, yo sirvo a un Dios que siempre me sorprende y te quiere sorprender a ti, pero tienes que poner tu confianza en Él. Tienes que recordar que Él está ahí obrando, aun cuando no lo ves. Él está obrando, aun cuando no lo sientes. Él está obrando y Él quiere hacer lo que tú te estás imaginando y aún más. Versículo 21 dice: gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Me encanta eso, que Pablo termina diciendo gloria a Él en la iglesia. ¿Por qué? Porque donde Dios quiere manifestar su poder, donde Dios quiere manifestar su gloria, es en la iglesia. Donde Dios quiere sorprendernos es en una comunidad. Donde Dios quiere hacer cosas grandes, no es en solitario, allá solo, es en unidad de espíritu, abriendo nuestro corazón, levantando nuestra mano y decir: Dios, haz lo que yo no me puedo imaginar. Haz, Señor, más allá de lo que yo te pido, Dios, porque tú lo puedes hacer todo, Dios. Tú lo puedes hacer todo. Muchas veces lo he visto, lo vi en el corazón de mi papá. Yo nomás le dije a Dios que sobreviva, y ahorita toda batallo para pararlo. Está más que sobreviviendo.
los que los conocen. Mi sobrino, Dios, que un día pueda comer algo, pues sus intestinos estaban muertos y ahora no puede dejar de comer. Dios hace mucho más. Dios, que sobreviva a mi matrimonio. Te quiero decir, tu matrimonio va a estar más fuerte, va a estar más lleno del amor de Dios, y tus hijos lo van a ver y sus vidas van a ser transformadas por el matrimonio que ellos ven. Te va a sorprender cuando tú confías en Él. Te va a sorprender. Sabes que Dios, cuando le pedimos que haga algo, no lo estamos molestando. Cuando le pedimos al Señor que haga algo, no está pensando, ay, ¿cómo le voy a hacer? No, Dios es todopoderoso. Él todo lo puede hacer. Él todo lo puede cumplir. Entonces, en esta mañana, aprendiendo de quién somos en Cristo, aprendiendo que Él nos acercó a Él para que nosotros podamos pedirle, para que Él pueda hacer lo que necesita hacer nosotros. Hay algunos que piensan, yo nunca voy a poder contra esta adicción, nunca voy a poder contra este pecado, nunca voy a poder contra esta depresión, nunca voy a poder contra esta ansiedad. El poder de Dios que obra en ti puede. A lo mejor tú no puedes, pero el poder de Dios puede. El Espíritu Santo puede hacerlo. Puedes vencer. No tienes que vivir atado. ¿Por qué? Porque no es con tus fuerzas, son con la de Cristo. Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4. Más grande es el que está en nosotros que cualquier cosa que nosotros estemos enfrentando. Yo no puedo, pero el que está en mí puede. Yo no puedo, pero el que está en mí puede. ¿Cuántos lo creen? Ahí donde estamos, vamos a ponernos de pie. Dios, como hijos tuyos no tenemos que vivir atados, no tenemos que vivir en temor, Señor, no tenemos que vivir aún en condenación, Dios, porque tú estás con nosotros, Dios, y tu palabra dice que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Padre, que tú no nos has dado un espíritu de temor, pero de amor, de poder y dominio propio. Padre Dios, tú nos vas a ayudar a vencer cualquier tentación. Padre, tú me vas a ayudar a vencer cualquier pensamiento de destrucción que esté en mi mente, Señor, porque no es con mis fuerzas, no es con mi habilidad, es en ti, Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Jesús, en ti, Dios, tú me fortaleces, tú me sanas, tú me llenas. Tu palabra dice, Dios, que te entreguemos todas nuestras ansiedades y tú nos darás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh Señor, tú te encanta, Señor, mostrarte glorioso y poderoso. Hazlo una vez más en mi vida. Dile, hazlo una vez más. Hazlo una vez en mi cuerpo, en mi mente, en mi familia, en mi matrimonio, en mis finanzas. Dios, hazlo, Dios, una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Dios. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, hoy es tu día. Ahí donde estás, tú estás tratando de vencer y caminar esta vida sin Dios y sin esperanza. Pero hoy a lo mejor tú estabas como los gentiles, viviendo en ignorancia, no sabiendo que hay un Dios que te ama, que te perdona, que te quiere empoderar para vivir una vida diferente. Te quiero decir que ese Dios está aquí hoy y quiere entrar a tu vida. Y ahí donde estás, abre tu corazón a Él y dile lo más allá donde estás. Dile, Dios, te entrego mi vida. Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Perdóname, Dios, porque estaba en oscuridad, pero hoy tu luz me ha mostrado la verdad, que hay un Dios verdadero que me ama, que me perdona y que vive en mí. Perdóname, Señor, por mis pecados, pero hoy te entrego mi corazón. Que tú seas mi Rey, que tú seas mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez de todo corazón,
Como dice Pablo, tú ya eres ciudadano del reino de Dios y eres hijo de Dios. Eres miembro de la familia de Dios. Amén. Voy a orar y luego mi esposa va a hacer un anuncio. Vamos a levantar nuestras manos. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres un Dios hermoso. Tú eres un Dios que va por los que están más lejos. Señor, el mismo Pablo dice: no había otro pecador más como él, Dios. Tú lo rescataste a él, Dios, y nos has rescatado a nosotros. Gracias, Dios, por tu amor, por tu perdón. Ayúdanos, Dios, a conocer, reconocer ese poder y ese amor que está en nosotros, y a vivirlo, Dios, y a mostrarlo en todo lo que hacemos, Dios. Te entregamos este día, que salgamos de aquí llenos de ti, de tu presencia, y que no paremos de imaginarnos las cosas grandes que tú vas a hacer, y que no paremos de pedirte, Dios, por esas cosas. En el nombre de Jesús. Su iglesia dice amén y amén.